a mi vida, y el tema de esta noche es pecado no resuelto. Y a través de esto yo voy a estarles compartiendo y voy a compartirles la historia de dos personajes que están ahí en la Biblia, que nunca decidieron resolver su pecado y murieron de una manera muy triste. Y pues obviamente se perdieron todas las bendiciones que Dios tenía para ellos. Y el deseo de Dios es que nadie se pierda y que todos procedamos al arrepentimiento en el nombre poderoso de Jesucristo. Y bueno, vamos a ver primero qué significa la palabra pecado. La palabra pecado significa que el pecado nos aparta de lo recto y de lo justo, por lo tanto nos aparta de Dios. Pecado es la transgresión voluntaria y consciente de la ley divina, la ley de Dios. Pecado es actuar mal, es hacer lo malo, es omitir hacer lo bueno. La palabra pecado poco se menciona entre las pláticas de la humanidad. Sin embargo, el pecado está ahí presente en los seres humanos y es muy importante que podamos identificar qué es pecado, porque me he dado cuenta que mucha gente peca sin saber que está pecando, ¿verdad? Y ignora las consecuencias que esto va a traer a sus vidas. Como ya lo mencioné, en primer lugar, el pecado nos aparta de lo recto y de lo justo, nos aparta de la presencia de Dios, porque Dios ama al pecador, pero no ama el pecado. ¿Sí? Y Dios desea que usted y yo nos arrepintamos y nos apartemos de eso. Sin embargo, me llamó la atención esta frase que Dios habló a mi corazón: pecado no resuelto, porque veo la vida de muchas personas que dicen conocer la palabra de Dios, pero su vida da testimonio de todo lo contrario, y yo digo, ¿en dónde está la presencia de Dios en sus vidas? ¿En dónde está la palabra de Dios? Y el Señor hablaba a mi corazón y me decía, es que tienen un pecado no resuelto. La palabra de Dios en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 17, nos dice que si sabiendo hacer lo bueno no lo hacemos, nos es pecado. A través de esto que vamos a estar aprendiendo juntos, voy a estarles compartiendo o voy a estarles dando el nombre de varios pecados para que usted tome nota. Y si hay alguno que esté obrando en su vida en este momento, usted tiene que pedirle perdón a Dios, que apartarse, ¿verdad? Para que su pecado quede resuelto. Y no vaya a ser que parta de esta tierra y no lo resolvió y se quede con un pecado no resuelto. Entonces, pues eso nos va a apartar de Dios y no podremos llegar a su presencia, ¿sí? Hay gente que dice que lo que hacen está bien, porque ahora resulta que a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno, ¿verdad? Aún la forma de ser, el carácter, las palabras que usan, ¿verdad? Y muchos llegan a decir, así soy yo y a mí nadie me va a cambiar. Y eso de decir a mí nadie me va a cambiar es una verdad muy cierta. Nadie podemos cambiar a nadie. El único que puede cambiar nuestras vidas es Dios a través de su palabra y a través del Espíritu Santo. Por eso es importante que tú y yo vengamos a esta verdad, porque el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 32, nos declara: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esa verdad que está aquí en la palabra de Dios, que nos redarguye, que nos corrige, que nos confronta, es la que nos hace libre de toda
atadura. Cuando alguien dice, así soy yo y nadie me va a cambiar, eso es soberbia y es orgullo. Y esas dos cosas ya son pecado y son fatales delante de Dios, porque Dios mira de lejos al soberbio y al orgulloso. Hay quienes inclusive se sienten orgullosos de pecar y de cometer tontería y media en su vida. Cuando yo veo a una persona que se siente orgullosa de eso, porque me ha tocado, las veo, a muchas las tengo enfrente de mí, me da tristeza que se sientan orgullosos de tontería y media que hacen. Y yo digo, Señor, qué cerrado está su entendimiento. Ten misericordia, Dios. Alumbra su entendimiento, así como un día alumbraste el mío y lo sigues haciendo día con día en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Así es que pecado, le quiero volver a repetir, significa estar apartado de lo recto y lo justo. Pecado es la transgresión voluntaria y consciente a la ley divina de Dios. Pecado es actuar mal, pecado es hacer lo malo, es hacer lo incorrecto y es omitir hacer algo bueno. Un pecado no resuelto es aquel cuya voluntad no ha sido rendida a Dios y solo a Dios. También un pecado no resuelto es aquel que no se reconoce como tal. Es decir, la gente dice, yo pecando, claro que no, si no le hago mal a nadie. Pero la gente, como no escudriña las Sagradas Escrituras, no sabe que aún las palabras obscenas, las palabras incorrectas, las palabras de maldiciones son pecado delante de Dios. La gente ignora que Dios nos dice a través de su palabra que Él nos va a pedir cuentas de cada palabra que salió de nuestra boca. Y principalmente que el pecado nos aparta de Dios. Si yo vengo a los pies de Cristo, si leo su palabra, si me rindo a Él, si verdaderamente permito que la palabra de Dios se haga viva dentro de mí, tiene que haber un cambio en mi vida desde lo más profundo de mi ser. Lo primero que hace Dios a través de su Santo Espíritu es limpiar nuestro ser interior. Por eso dice su palabra que cuando nosotros verdaderamente recibimos la palabra de Dios, dice que daremos mucho fruto. Y el primer fruto que debe de haber es en mi vida personal, es en mi cuerpo que es templo del Espíritu Santo. Debe de haber un cambio. Como aquel que se drogaba ya no se droga más, porque vino al conocimiento de esta verdad, porque decidió renunciar a ese pecado que le apartaba de Dios y decidió acercarse y decidió que la palabra de Dios comenzara a limpiar su ser interior y comenzara a dar frutos. Pero para que la palabra de Dios me limpie, necesito alimentarme de ella cada día, ya que es medicina y refrigerio a nuestros huesos, ya que es la que nos limpia, ya que es la que nos habla, nos confronta y nos va ayudando a ser libres de toda atadura y de toda mentira, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. La Biblia nos habla de dos historias, de dos hombres que decidieron no resolver su pecado y murieron y no lo resolvieron. Y uno de ellos es Judas. Judas, aquel que traicionó a Jesús. Judas, aquel al que le ganó la avaricia y el deseo de tener más. Judas, que estaba atado al espíritu de robo, al espíritu de mentira, y que eso se la pasó haciendo a pesar de que caminaba al lado del maestro.
Judas tuvo un lugar muy especial, un lugar de privilegio al caminar al lado de nuestro Señor Jesucristo cuando Él vino hecho carne a esta tierra. Judas traicionó al Maestro, traicionó al Jesús porque le ganó la avaricia, ¿sí? Entonces es muy tremendo que esas cosas pasen y que las personas decidan no resolver su situación, su condición delante de Dios. Nadie nos ponemos a pensar que la muerte puede llegar a nuestras vidas en cualquier momento. Algún día, hace unos días atrás, alguien me preguntaba, ¿qué será mejor, morir de golpe o morir pausadamente? ¿Verdad? Es decir, como por ejemplo cuando llegan enfermedades tremendas y que poco a poco la persona se va consumiendo, ¿verdad? Y van pasando los días y se va consumiendo y la enfermedad sigue avanzando hasta que se llega al desenlace, ¿verdad? De partir de esta tierra. Y hay personas que mueren de un golpe, en un accidente, con un ataque cardíaco, etcétera, etcétera. Y me decía, ¿cuál crees tú que es la mejor forma? La verdad es una respuesta difícil de dar, pero en lo personal yo agradezco a Dios porque mi madre tuvo una muerte que fue pausadamente, que comenzó con una enfermedad y que a través de esta enfermedad ella cayó en cama, y en el tiempo que ella estuvo en cama, Dios me dio la oportunidad de presentarle al Señor a través de su palabra, a través del amor, a través de darle testimonio, porque ella por todo los años que vivió, ella no quería y nunca quiso realmente hacer un compromiso con Dios. Tristemente lo vino a hacer cuando ya estaba en una condición que pues se podría decir que ya no le quedaba otra opción. Pero a través de eso, Dios me permitió que mi madre fuera salva. Dios dice en su palabra, cree en el Señor Jesucristo y serás salva tú y toda tu casa. Y qué importante es que toda nuestra familia pueda conocer de Jesús y pueda recibirlo en su corazón y puedan recibir la vida eterna. Entonces, si me vuelven a preguntar, ¿qué piensas tú que será mejor, morir pausadamente, es decir, poco a poco hasta que termina la persona, o de un golpe? Yo diría que si hay pecado no resuelto en la vida de la persona, pues es mejor, ¿verdad? Morir así, paso a paso, ¿verdad? Hasta que se llegue el final, para que durante ese tiempo la persona tenga la oportunidad de escuchar la palabra, de recibir el mensaje, de rendirse al Señor, de pedirle perdón por sus pecados, que tenga el tiempo de ponerse a cuentas con Dios. Es difícil, es triste, de las dos maneras es difícil, es triste, pero si me dijeran cuál sería la mejor opción, yo creo que sería esa, ¿verdad? Cuando la persona no ha resuelto su pecado, cuando no se ha puesto a cuentas con Dios, ¿verdad? Pues mejor que sea pausadamente para que recapacite, para que reaccione. Mi madre por mucho tiempo estuvo involucrada con la idolatría, la brujería, la hechicería, y todo eso la tenía apartada de Dios. Entonces, pues ahí se los dejo de tarea, ¿verdad? ¿Cuál será la mejor opción? Dios siempre tiene misericordia de nosotros. La palabra del Señor en el Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículos del 3 a 6, nos habla muy detalladamente qué fue lo que pasó con Judas y por qué Judas pecó gravemente, atreviéndose a entregar, atreviéndose a vender a aquel que tiene un precio
no, o sea, invaluable nuestro Señor Jesucristo, que vino a esta tierra a dar todo por nosotros, y Él se atrevió a venderlo por 30 monedas, ¿sí? Creo que Judas nunca reconoció quién era el que estaba caminando a su lado, o con quién estaba él caminando, o con quién estaba él colaborando. Y dice que esta porción de la palabra en el Evangelio de San Lucas dice algo muy interesante. Comienza diciendo: entró Satanás en Judas. Y creo que hoy en mucha humanidad ha entrado Satanás. Satanás está ahí habitando en la mente, el corazón de muchas personas. Por eso vemos hoy en día tanta inmoralidad, tanta violencia, tanta injusticia, porque hemos permitido como seres humanos que entre Satanás a la vida de las personas, porque abren puertas. Y eso es algo terrible. Y así entró Satanás a Judas, dice la palabra del Señor. Y este fue y habló con los sacerdotes principales y con los jefes de la guardia, y les dijo que les entregaría a Jesús en sus manos. Él vendió a nuestro Señor Jesucristo. Él lo entregó por la cantidad de 30 monedas de plata. Dinero que ni siquiera disfrutó, dinero que ni siquiera alcanzó a gastarse, dinero que se quedó quién sabe quién con él, porque no pasó mucho tiempo cuando Judas pagó su error, pagó por su pecado y murió de una manera muy tremenda. Murió, dice que cayó de cabeza y se reventó su cuerpo. Imagínense, qué tremendo, ¿no? Todo pecado trae consecuencia a nuestra vida. Por eso la importancia de apartarnos, de renunciar y de venir a los pies del Maestro en el nombre poderoso de Jesús. Discúlpame, Juan Carlos. De repente lo oigo muy bajito, de repente se me hizo muy fuerte. Gente bella, yo espero que usted esté tomando nota. Esto es muy importante. Usted no puede vivir con un pecado no resuelto o con varios pecados no resueltos. Usted tiene que resolver eso este mismo día, esta misma noche, porque usted no sabe si el día de mañana usted va a amanecer. En el nombre de Jesús. Y sobre todo oro para que el Espíritu Santo le alumbre su entendimiento, porque todavía hay gente que aún leyendo la palabra dice: yo no hice nada malo, yo no me equivoqué, yo no tengo la culpa. Y yo me quedo wow, o sea, increíble, ¿verdad? Que la gente no pueda ver sus errores. Entonces Judas entregó al Señor. Judas nunca resolvió su pecado y murió con él y en él. Y esto es algo terrible. Por eso es que esta noche estamos aprendiendo juntos acerca de esta situación. Otro hombre que murió sin resolver su pecado fue el rey Saúl. Un rey también que fue escogido por Dios para gobernar, para dirigir una nación. Un rey que tenía a su disposición un ejército de soldados. Un rey que tenía a su disposición todas las cosas y que también no supo valorar de quién provenía todo eso en el nombre de Jesús. El rey Saúl recibió instrucción tras instrucción a través del profeta Samuel. Y el rey Saúl siempre hacía todo lo contrario de lo que el profeta Samuel le decía de parte de Dios. Hoy en esta noche yo estoy hablando a tu vida de parte de Dios. Yo te estoy diciendo que es necesario que resuelvas
ese pecado que hay en tu vida que no has resuelto, ese pecado que te tiene atado o atada, ese pecado que te tiene apartado, apartada de la presencia de Dios, y lo que es aún mayor, ese pecado que te tiene sin poder alcanzar las promesas divinas y gloriosas que el Señor tiene para aquellos que se rinden a Él, para aquellos que le buscan en espíritu y en verdad, para aquellos que deciden seguir las huellas del Maestro. Hay promesas gloriosas que nadie debería estar fuera de ellas, que nadie debería de perdérselas, pero que por el pecado muchos las están perdiendo. Y eso es algo muy triste. La historia del rey Saúl nos habla, ¿verdad? Y nos da el ejemplo también de un pecado no resuelto. En Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 13, dice: entonces Samuel dijo a Saúl locamente: ¿has hecho, Saúl? No guardaste el testimonio, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, no guardaste lo que él te había ordenado. En el versículo 14, el profeta Samuel le vuelve a decir al rey Saúl: no has guardado lo que Jehová te mandó. Saúl transgredió tanto las instrucciones de Dios que dejó de escuchar la voz de Dios, dejó de seguir las instrucciones, y llegó al grado de ir a consultar a una adivina. Hágame el favor. Fue a consultar a un ser humano igual que él, hecho carne. ¿Sí? ¿Qué le podía decir esa adivina? Puras mentiras, como las hay en el día de hoy. Ven para que te lea el tarot, ven para que te lea las cartas, ven para que te lea el café. Y allá va la gente, creyendo que les van a decir algo súper importante. Y sin darse cuenta, con las preguntas que les hacen, les sacan las respuestas y les lavan el cerebro. Quiero decirte que esto es algo gravísimo delante del Señor. La idolatría, la brujería, la hechicería, la consulta de cartas, es algo gravísimo de parte de Dios y te aparta de Dios. Y hoy el Señor te está diciendo: resuelve tu pecado, porque no sabes si esta noche partas de esta tierra. Nadie tenemos la vida comprada. Así es que es necesario resolver nuestra situación, nuestra condición espiritual delante del Señor. Así es que Saúl también murió de una manera tremenda por atreverse a consultar a una adivina. Murió atormentado. Atormentado. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo que dos personajes que tenemos como ejemplo en la palabra de Dios, que tuvieron un lugar privilegiado delante de Dios, no lo hayan sabido valorar, no lo hayan sabido tomar con amor, con valor, ¿verdad? Y que hayan cometido estos errores tan graves. En el nombre de Jesús, yo te invito para que esta noche recapacites en el nombre de Jesús. Vamos a ver los nombres de pecados que Dios marca como tal y en los cuales muchos viven, están atados y los actúan y los viven cada día, y hoy necesitan soltarse de ellos antes de que sea demasiado tarde y llegue la muerte a sus vidas, de la cual nadie nos vamos a escapar. Es algo que todos tenemos en común. Un día moriremos, pero qué mejor es morir estando a cuentas con Dios. Dice Gálatas 5:5, nos describe lo que es pecado, y dice que el adulterio es pecado, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería,
las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, las herejías, las envidias. Fíjese nada más, la envidia, algo que pareciera que no existe, pero que nace de lo profundo del ser de muchas personas. Los homicidios, la borrachera, las orgías. También Apocalipsis 21:8 nos sigue dando nombres de lo que es pecado delante de Dios. El ser un cobarde es pecado. El ser un incrédulo es pecado. La abominación es pecado delante de Dios. Los homicidios, los fornicarios, los vuelve a mencionar, los hechiceros, los idólatras, y también habla de los mentirosos. Dice que tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Y Dios no desea esto para nadie. Dios desea que tú y yo procedamos al arrepentimiento de todo pecado. Dios desea que vivamos con paz, con esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Dios desea que tú y yo seamos libres de toda atadura, de todo engaño, de toda mentira de parte del enemigo. Hoy quiero también comentarte, antes de cerrar este tiempo, quiero mencionarte algunos pecados no resueltos que tal vez puedan estar en tu vida y que necesitas resolver hoy. Tal vez haya en tu vida falta de perdón. Tal vez estés viviendo bajo la ofensa. Te ofendieron y dejaste de ir a la iglesia. Te ofendieron y ya no le hablaste a aquella persona. Conozco personas que se ofenden de todo, hasta del aire que les da. Y la palabra del Señor nos dice en el libro de Proverbios, capítulo 19, versículo 11, que pasemos por alto las ofensas. Que no permitamos que nada venga y nos ofenda y haga nido en nuestra mente y en nuestro corazón y llegamos al punto de no perdonar esa ofensa. Otro pecado que tal vez no has resuelto es el orgullo, es la soberbia. Tal vez hay incredulidad en tu vida, eso es pecado también delante del Señor. Tal vez en tu vida hay robo, tal vez tienes la maña, la costumbre de robar, y Dios dice que no debemos de hacer eso, ¿verdad? Es pecado delante de Dios el robar, la mentira. Ahora le voy a decir algo que es muy común entre las personas y que es un pecado, y que le voy a invitar a que estudie eso en la palabra de Dios, y que si Dios lo permite en alguna otra ocasión pueda traerles esta enseñanza. El chisme es pecado delante de Dios. La blasfemia, la murmuración es pecado delante de Dios. Que Dios nos guarde de estar chismeando cosas, que Dios nos guarde de levantar un falso testimonio en contra de alguien, que Dios nos guarde de la crítica, de la murmuración, porque esto que parece tan común y tan normal, déjeme decirle que es pecado delante de Dios. Así es que bueno, yo quisiera terminar preguntándote, ¿qué decides en este momento? ¿Seguir pecando? ¿Seguir teniendo un pecado no resuelto que te tiene atado, que te tiene atada? Puedes estar atado o atada a muchas cosas, y todas esas cosas estás menguando en tu vida, en el nombre de Jesús. Así es que yo te invito en esta noche para que medites, y si tienes falta de perdón en tu corazón, no sigas con un pecado sin resolver. No sigas con la falta de perdón como pecado sin resolver en tu vida. Si tú estás con la ofensa en tu vida ya por años, ya has dejado que hagan nido, y hasta ha provocado una raíz de amargura, porque una cosa lleva a la otra. Hoy es el tiempo de que te liberes. Hoy es el día de que necesitas liberarte
de todo esto que te ha mantenido atado o atada por mucho tiempo. Si eres orgulloso, orgullosa, esto ofende muchísimo a Dios, esto te aparta tremendamente del Señor, porque dice que Él mira de lejos al soberbio, al altivo, al orgulloso. Hay que quitar todo eso de nuestra vida, todo lo que no le agrada a Dios. ¿Hay incredulidad? ¿No crees que Dios es real? Déjame decirte que Él es tan real como el aire que ahora mismo tú estás respirando. Déjame decirte que Él está tan cerca de ti como el aire que tú estás respirando en esta hora. Así es que es muy importante renunciar a todo aquello que es pecado. La mentira. ¿Cuántas veces se nos hace fácil mentir? Hoy es día de decir, Señor, perdóname por las veces que he mentido y ayúdame, Señor, a no volverlo a hacer. Yo te necesito, Padre, en cada área de mi vida. Si tú tienes tiempo sin poder perdonar a una persona, tal vez tú digas, es que no siento perdonar, es que no es un sentimiento, es una decisión que tú tienes que tomar y tiene que ser hoy. Porque hoy Dios está hablando a tu vida. No sigas con ese pecado sin resolverlo. Resuélvelo hoy, porque no sabemos si vayamos a amanecer mañana. Y es muy importante ponernos a cuentas delante del Señor y con el Señor en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Así es que yo te pregunto, ¿tú quieres ser un Judas, un rey Saúl, que tal vez lo tiene todo, pero al mismo tiempo no tiene nada porque no tiene al Señor, porque decide no obedecer la palabra y no resolver su pecado? ¿O quisiera ser alguien que en esta noche decide humillarse, decide reconocer su pecado, decide apartarse, decide arrepentirse y decide abrirle su corazón al Señor? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Qué es lo que tú dirías en esta noche? Yo te invito a que tomes la decisión correcta. Yo te invito a que decidas apartarte de todo aquello que a Dios no le agrada. Yo te invito a que en esta noche le abras tu corazón a Jesús y lo invites a ser el Señor de tu vida, porque eso es lo mejor que tú podrías hacer en el nombre de Jesucristo. Así es que en esta noche yo te voy a invitar para que tú repitas conmigo: Padre Celestial, en esta hora te doy gracias porque has hablado a mi vida y me das la oportunidad de arrepentirme, me das la oportunidad de resolver mi pecado delante de ti, Señor. No quiero seguir con un pecado no resuelto en mi vida. No quiero morir como murió Judas, no quiero morir como murió el rey Saúl, Señor. Quiero morir con la paz que tú das. Quiero morir con tu bendición el día que tú me llames a tu presencia. Así es que en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, hoy dile, Señor, hoy decido resolver mi pecado. Hoy te pido perdón, Señor, por cada pecado que hay en mi vida. Dios, perdóname, Señor. Perdóname, Padre amado, en el nombre de Jesús. Hoy quiero ponerme a cuentas contigo. Hoy quiero perdonar. Hoy libero a esa persona que me ha herido, que me ha maltratado, que me ha humillado, que me ha robado, lo que te haya hecho. Hoy decide perdonar en el nombre de Jesús. No sigas atado o atada a un pecado no resuelto. Hoy resuélvelo, porque aquí está Jesús y Él está listo para abrazarte y para ayudarte. Repite conmigo: Padre Celestial, hoy reconozco que soy un pecador, que soy una pecadora. Hoy reconozco, Señor, que he pecado gravemente contra ti, Señor. Hoy reconozco, Señor, que te necesito. Hoy reconozco mi condición y mi necesidad, Señor. Oh Jesús, hoy te abro mi corazón.
ven Jesús y toma el trono de mi corazón. Hoy te reconozco, Jesús, como mi único y suficiente Salvador, sanador y libertador. Quédate conmigo, Jesús. Quédate conmigo, Jesús. Y ayúdame a cada día a caminar por el verdadero camino, a caminar por la verdad y a caminar por la vida que tú tienes para mí. En el nombre de Jesús. Amén y amén.